No es inocente el título, primero porque me gustó, cuando lo pensé, tiene que ver con mi esencia futbolera. Y segundo, quería provocar esta discusión. Pero para decir claramente que yo lo que creo es que se viene el segundo tiempo del cambio. Que tal vez el mejor título hubiese sido el prólogo del cambio. Porque creo que nuestro gobierno fue el prólogo. Que es inexplicable, pero a veces la sociedad necesita ir hacia un cambio, después duda, vuelve para atrás y ahí emprende definitivamente el cambio. Es lo que yo sueño, creo, que esta etapa que estamos recorriendo, que es de mucho dolor, de mucha angustia para la gente, porque todo lo que prometieron en la campaña no se está cumpliendo, no hay asado, no hay heladera llena, hay un pésimo manejo de la pandemia, hay una destrucción de lo que sí funcionaba dentro de la economía, como las exportaciones, hay un aislamiento del mundo, una política exterior de primer mundo, que el pico tal vez fue el G20, a hoy estar alineados con regímenes dictatoriales como Nicaragua o Venezuela. Todo eso va a llevar a que todos, nosotros Juntos por el Cambio, que puse en el libro, espero hayan podido leer, ha hecho un aprendizaje. Y hay mucho joven que ha entendido cómo gobernar, cómo manejar el Estado, que en una segunda gestión lo va a hacer infinitamente mejor, pero también todos los ciudadanos, entender definitivamente que el único camino posible es el camino del trabajo. Que el cuento del populismo que yo te voy a regalar, que yo te voy a subsidiar, lo que te subsidia por la puerta de adelante te lo roba con la inflación e impuestos abusivos por la puerta de atrás. Entonces creo que lo que viene es un segundo tiempo, que ese sí creo y sueño que si hacemos una buena elección, pues esta elección es la más importante en los últimos 40 años, se vienen 20 años de crecimiento que van a hacer una enorme diferencia en el futuro de los argentinos. Es lo de menos, lo importante es retomar el rumbo que llevábamos en el 15-19, que cada día hay más argentinos que dicen era por ahí. Después hay que agarrar menos pozos de que agarramos por ese rumbo, ¿no? Claro. Ahí está el aprendizaje, pero que el rumbo es esa cultura del trabajo que fue muy buena, del respeto, que ustedes no se sentían amenazados en su trabajo, ni los jueces, que había un compromiso con la transparencia, con la modernización, con el mundo. Lo vimos en el apoyo increíble que tuvimos en la tragedia del Área San Juan. Vinieron de todas partes del mundo a asistirnos. No es estar maltratando, menospreciando a nuestros hermanos brasileños, mexicanos, chilenos, vascos, suecos, dando clases de las cosas que no podemos dar, ¿no? Estamos rankeados entre los peores que han manejado la pandemia en el mundo entero. Que en nuestro gobierno no sucedía. Nuestro gobierno volvía gente del mundo a apostar por los cambios. Yo quiero decirles, vine para presentar el libro, pero para dejar dos mensajes claros para mí, ¿no? La importancia bisagra de esta elección, porque está en juego nuestra libertad, está en juego la República, está en juego tener un sistema institucional y democrático o un autocrático. Por algo este gobierno apoya a Venezuela y Nicaragua, porque cree en un sistema en el cual yo me quedo con todo el poder y ustedes confíen que yo les voy a llevar por el camino correcto. Y por esa razón, porque está la importancia de esta elección, porque acá cambia todo, es que le quiero decir a los jóvenes que nos están mirando, que por favor no se vayan. Que este es, justamente es como irse antes juntos de una final. Si esta es la clasificación, llegaste a la final, jugá la final, porque si ganamos la final, vienen 20 años de crecimiento y todo eso que ellos sueñan y que ven que otros países se lo pueden dar, obviamente se multiplica al infinito si lo tenés en tu lugar, donde están tus afectos, donde están tus olores, ¿no? Tus paisajes. Entonces creo que tienen que entender que necesitamos que estén acá, necesitamos que den esta batalla con nosotros porque, entre otras cosas, lo hacemos para ellos, ¿no? Todo el esfuerzo que uno hace lo hace por sus hijos, por los nietos que vendrán. Yo todavía no tengo, pero ya espero que en algún momento mis hijos me den algunos nietos. Y quiero que puedan desarrollarse en este país, ¿no? El libro, las autocríticas que hago es haber subestimado la ambivalencia que genera el cambio. Porque yo creo que aún muchos de los que nos votaron para que hagamos un cambio, llegó el momento, dijeron, y no sé si me animo, pero mirá si suelto lo que tengo y no encuentro todo eso mejor al otro lado de la montaña, ¿no? Nos pasa eso a los seres humanos. Yo siempre juego con que cuántas mujeres
nos amagaron echar de casa y al final dice, y si no consigo uno mejor que este viejo que tengo, bueno, me lo aguanto y seguimos un rato más, ¿no? Porque pasa esto, pasa, que el cambio genera esa ambivalencia, el entusiasmo y después la duda. Y acá mucha gente que votó el cambio, además votó solamente un cambio político, quería la parte del no abuso del poder, pero no quería un cambio económico. Y entonces eso también trabó mucho la situación, porque no solo no había, yo digo, tuvimos la triple maldición. Lo decían lo de Juanita Viale la toda noche. El país, recibir el país quebrado, el país no, el Estado Nacional quebrado, recibir eso pero asintomático, o sea, nadie sabía, porque como se habían gastado hasta la última reserva del Central, las FJP, no le pagaban a nadie, estábamos en default. Llegó hasta el final con la expectativa de lo bueno que venía, entregó al Banco Central con reservas negativas. Y la tercera maldición fue en minoría, porque ellos perdieron por esto, con lo cual ella, contra lo que dicen, yo la hice volver, nunca se fue, porque ella tenía el control de un peronismo secuestrado que dominaba la Cámara de Diputados, senadores, el empresariado, los gremios, los empleados estatales. Entonces estábamos trabados, entonces, queríamos hacer una cantidad de cosas y yo pongo en el libro, lo llamé gradualismo, una forma elegante de ocultar la debilidad política que tenía, que cualquier cosa que mandaba a la Cámara de Diputados, pedía un pollo y me mandaba una pluma. Entonces digo, era muy difícil la situación esta digamos, de diferencia de posibilidades versus la realidad de lo que necesitábamos transformar. El 2023, por eso soy optimista, pasando el 2021, nos salteemos el 21, va a ser distinto, porque lo único que lamentablemente va a ser igual es que vamos a estar de vuelta quebrados. Peor, porque no solo no arreglaron las cosas que yo no pude arreglar, sino que están desarreglando las que sí funcionaban, ¿no? Tenemos millones de ejemplos, el último, suspender la exportación de la carne. Pero vamos a estar todos conscientes que estamos mal y que hay que hacer un esfuerzo. Y además, esa conciencia nos va a dar un poder político y apoyo de la gente que nos va a permitir, sí, de entrada, hacer las reformas estructurales que nos lleven al trabajo. Porque todo te cuento al final del día, la pobreza, el futuro, la felicidad se resume en que cada argentino encuentre su trabajo en el cual se sienta orgulloso, se sienta protagonista, se sienta que puede enriquecer su familia y que no dependa más de la dádiva del político que dice, yo te voy a dar, no te preocupes, yo te regalo esto. Basta, ese modelo fracasó en todas partes, fracasó en la Argentina, décadas de retraso, y creo que en el 23 vamos a tener la primera verdadera oportunidad de la historia. Los meses que él no cree en la meritocracia. Y la verdad que, bueno, yo creo que nosotros representamos a esa mayoría de argentinos que cree que se puede superar, que cree que puede ser mejor. Pero claramente, como vos dijiste al principio, no solo subestimamos que no había esa tanta vocación de cambio y que era tanto más difícil, que acá hay un sistema corporativo mafioso que en el libro lo describo, muy complejo, muy trabado, que yo lo resumí en que venían muchos porque pueden ser de guante blanco, ¿eh? No me imaginemos mafiosos que uno los detecta. Y venían a la Rosada, me decían, qué bien, todas estas reestructuraciones que estás haciendo, es muy bien. Y llegaban a la puerta y decían, pero la mía está. Entonces, claro, así nada cambia, ¿no? Entonces eso hay que romperlo, porque el status quo es una fábrica de pobres en Argentina. O sea, nosotros tenemos que cambiar, y sobre todo en un mundo que está en un cambio vertiginoso por la revolución industrial, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que es sin precedentes, que destruye con aplicaciones de un celular millones de trabajos en un instante y crea otros. Entonces tenemos que preparar a nuestros jóvenes para eso, tener apertura, todo lo contrario de suspender las pruebas a aprender y de querer pasar de grado a los que ni siquiera pudieron estudiar por la locura de una cuarentena eterna, ¿no? Entonces tenemos que realmente asumir, porque tiene un aprendizaje, que todo lo que vimos en el 2015 y lo que no vimos, bueno, hay que ponerlo en marcha ahora. Es verdad que seguimos creyendo, porque de vuelta, sigo creyendo en el 2015 porque el rumbo, estoy más convencido que nunca y por suerte más argentinos se dan cuenta que era por ahí, o sea, sin agarrar tantos pozos, pero era por ahí, ¿no? O sea,
No hay otro camino, no hay otro camino que ser parte del mundo, aceptar la tecnología y la revolución y la modernización como una cosa real y la apertura económica. Todos los que le fue bien, uno analiza desde países nórdicos, americanos, asiáticos, todos los que le fue bien hicieron eso. Y se acabó, no había más posibilidades. O sea, lamentablemente el 11 de agosto lo que vimos fue cómo se mueve hoy el mundo de las expectativas. El viernes anterior la bolsa subía porque encuestas decían que nosotros ganábamos. Y el lunes la bolsa se destruyó. Y el riesgo país se fue a las nubes y el dólar se fue a las nubes. Lo contrario de Ecuador, ¿viste? Ganó Lasso y todo fue para bien. Hoy el mundo de las expectativas, por eso un gran error de mi gobierno fue no manejar la expectativa. Nosotros generamos una expectativa en la campaña esa con Scioli, de que todo bárbaro y que íbamos a andar fantástico, y no era así, estábamos fundidos. Pero la verdad que tampoco había mucha vocación de escuchar que estábamos fundidos, ¿no? Porque yo hice el informe del Estado del Estado, ¿no? Lo hicimos ese 1 de marzo, ahí estaba todo, y ustedes lo leyeron, publicaban una cosa y dijeron, no, esto va a funcionar, ¿no? Encima nos fue muy bien al principio sacando el cepo, los dólares entraron, empezamos a juntar reservas, conseguimos arreglar el default. Entonces, al principio parecía que todo, y eso llegó también a que nadie quería ir al meollo del problema, ¿no? Que es tener un presupuesto equilibrado. O sea, la Argentina no puede seguir esto que logró Cornejo y continúa Rodi Suárez, que los mendocinos tienen las cuentas en orden. Bueno, a partir de ahí construís un montón de cosas. Si no tenés las cuentas en orden, no tenés moneda. Y si no tenés moneda, no hay partido. Creer que una economía se puede desarrollar sin moneda es como creer que se puede jugar al fútbol sin pelota. Por más que tengas el estadio más lindo, la cancha impecable, los arcos, las redes, los tipos todos vestidos con los mejores botines, el referee toca el pito. ¿No hay pelota? No se juega. Nosotros estamos trabados hace décadas porque los argentinos, que el fondo no lo entendió, por eso el plan con el fondo no funcionó en tiempo, empezó a funcionar a partir de abril del 2019, ya fue tarde, porque ellos no entienden que acá todos hacemos la cuenta y ahorramos en dólares, porque no confiamos en el Estado que nos estafa y hoy peor que nunca. El kirchnerismo ha vuelto a una política que para mí es insostenible, el creer que los ciudadanos somos esclavos y ellos te pueden cobrar todos los impuestos que quieran para gastarla en lo que ellos quieran. Eso no va. Esto le pasa hoy, ha creado un impuesto por mes y siguen creando impuestos y páguelo y no te puedes llevar la fábrica, entonces yo te cobro igual. La fábrica cierra. Es mentira, el capital se va. O sea, no es el mundo hace 25 años. Hoy lo cobras el impuesto a la riqueza. Y dice, ¿cuántos se fueron? Cobraste mucho menos. Y lo que menos vas a cobrar el día de mañana. Entonces digo, hay que entender que la Argentina, si no es parte del mundo, no tiene futuro. Y para ser parte del mundo tenés que entender las reglas que usa el mundo. No podemos creernos tan geniales de que nosotros como que saca chispas, le quería decir a la FIFA, donde hoy tengo el honor de tener la presidencia de la fundación, yo pongo las reglas del Mundial. La FIFA mira saca chispas, le dice, vos jugás en la D en Argentina, no puedes. Bueno, nosotros no podemos ir a pedirle al mundo cómo al fondo que cambien los plazos de cómo refinancia la deuda. El fondo son todos los países del mundo, otra cosa espantosa que hace el kirchnerismo de demonizar el fondo. ¿Fondos qué son? Los otros países, que le prestan a aquellos países que sienten que necesitan ayuda. Y ellos nos prestaron porque creían que en el rumbo que íbamos valía la pena ayudarnos. Ahora sienten que no tenemos rumbo, por eso le dijeron el otro día, no vengan a pedir más ayuda, dijeron los americanos, traigan un plan. No saben a dónde quieren ir. Que entre el 41% que sacamos y el 75% donde son irreductibles, ¿no? Son fanatizados, que niegan la realidad, que niegan la verdad, que predican su propia verdad, ¿no? Que es lo que hace el populismo. Hay un montón de argentinos, casi un tercio, que quiere vivir mejor, que quiere vivir en paz, que no está para hacer cosas extremas, que no cree que hay que atacar la propiedad privada y sacarle el terreno a la familia que ahorró para que su hijo pueda tener un lugar donde construir, que no le simpatiza el abuso de los derechos humanos en Venezuela, pero que escucha del otro lado diciéndole, si el país se abre, vos perdés lo poco que tenés, ¿no? Resignate a esto, no aspires a más. Ese es el peor virus que inocula el populismo, la resignación. Y contra eso tenemos que luchar. Y explicar que este es el camino del desarrollo, el del empleo, el del trabajador y el pequeño empresario que quiere crecer.
Y también hay que escucharlos a decirles que si el pequeño empresario, la pyme crece, pasa a ser mala. Entonces, ¿cómo salimos adelante? Los países crecen porque Estados Unidos es porque, como es, no por la Casa Blanca, es porque tiene, antes tenía a Henry Ford que hizo el auto, y ahora tiene a Jeff Bezos que hace Amazon, o tiene a Bill Gates que tiene Microsoft, entonces genera miles y miles de puestos de trabajo, que gente que gana buenos sueldos y puede vivir bien. Entonces, tenemos que convencerlos que podemos, o sea, está de vuelta la misma discusión, si se puede o no se puede. ¿Escuchás a la resignación o crees en que hay un espacio donde vos vas a acceder a un trabajo y vas a ser parte de esa Argentina que se va a desarrollar? Creo que la diferencia es que hoy la gente está dando cuenta que el populismo y el kirchnerismo, que es hoy una expresión del populismo, te miente, es inepto, no puede organizar ni el velorio de Maradona, no puede comprar las vacunas en tiempo, no puede organizar el proceso de vacunación como sí se hizo en Mendoza, como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y encima es inmoral, porque te organiza el vacunatorio VIP y se vacunan ellos primero, ¿no? Entonces digo, eso abre una oportunidad de que un montón de gente diga, bacana, entonces no era verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Trabajar? Bueno, yo quiero trabajar. Pues la verdad que me siento mejor trabajando. Que creo que, lamentablemente, lo que hay que hacer es arreglar todos los precios relativos, ¿no? O sea, creo que más grave para las pymes es el sistema de transporte, lo que cuesta el camión, porque Moyano tiene un poder arbitrario y lo ejerce en forma mafiosa, la falta de tren, la falta de aviones, que eso sí lo llegamos a solucionar, el funcionamiento de los puertos, que lo habíamos solucionado, bajar los impuestos, los ingresos brutos provinciales, el impuesto al cheque. O sea, yo creo que hay que acomodar toda la ecuación porque no hay futuro si la pyme no se desarrolla. O sea, nosotros hicimos, y además, sobre todo, no hay futuro si la pyme no tiene moneda. O sea, lo más grave para la pyme no fueron el volver a las tarifas a su real valor, sino que las tasas de interés estaban en las nubes, porque estábamos en la lucha contra la inflación, el dólar, la falta de equilibrio, y la pyme chilena descuenta su cheque en el banco a una tasa bajísima, entonces tiene capital de trabajo, si vende más le va mejor. Acá la pyme si vende muy rápido se ahoga porque el capital de trabajo la funde. Entonces digo, es un sistema mucho más complejo que hay que resolver, y creo que nosotros hicimos en términos micro muchísimas cosas muy buenas para favorecer la vida a la pyme, por ejemplo, los trámites a distancia, o sea, cualquier productor, cualquier comercio pasó a conseguir cosas todas en internet que el gobierno actual está volviendo para atrás, empezando por la SAS, ¿no? O sea, vos querés abrir tu pyme, creamos la Sociedad Anónima Simplificada y ahora el señor de la IGJ, Nissen, dijo, no, volvamos al papel, como que te digan, volvamos a la carreta, o sea, ¿por qué? No, pues yo quiero tener el control. Bueno, ese es el autoritarismo, tener el control, ¿no? Y la pandemia les ha venido de maravillas para tratar de ejercer el autoritarismo en su plenitud, cuando en realidad ninguna pandemia, ningún virus, por más que esta gripe sea más grave que la que teníamos todos los años, no justifica el autoritarismo. Nada justifica que te avancen sobre tus libertades. Que hubiese hecho las cosas muy distintas. Y muy parecidas, por ejemplo, a la calle Pou en Uruguay. Hubiese tenido mucho equilibrio y mucho cuidado en avanzar con las restricciones, porque la OMS ya ha dicho que no se sabe cuánto de verdad ayuda la cuarentena, pero sí se sabe cuánto destruye, porque vos encerrás a una persona, sea un hombre mayor o una pareja joven con sus hijos chiquitos, durante semanas en un espacio mínimo donde habitan, que para estar unas ciertas horas, no todo el día, y causás un daño psicológico, físico muy grande, y después está el daño laboral, que repercute sobre lo físico, el daño del abandono de todos los tratamientos que se abandonaron durante el año pasado, oncológicos, cardiológicos, diabéticos, que esas nadie cuenta. Entonces, yo hubiese tenido mucho equilibrio porque primero creo profundamente en el empoderamiento de la ciudadanía y decirle a los señores, mire, pasa este problema. Esto no sabemos cuán peligroso es, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces tenemos que mantener distancia, colaboremos todos, pero no, yo te voy con el dedito, ¿no? No, yo no creo en eso. Y segundo, digamos, hubiese lo que es sentido común. No creo que nada increíble si hay una emergencia, el mundo se larga a producir vacunas.
se van a ver en cuánto tiempo se aprueban las vacunas. Y no hay 3, 4 años como es el proceso habitual. Vos comprás todas las vacunas. Por las dudas, un poco de cada una para ver cuál es la que llega. Sobre todo teniendo en cuenta que cada día el país que cerrás son miles de millones de pesos que destruís. Entonces, un día valen todas las vacunas que nosotros necesitábamos. Entonces, escucho al jefe de gabinete decir, no, ahorramos plata, por eso no compramos la Pfizer. Yo digo, esto es gravísimo. Lo que ha hecho esta gente, hay un estudio, vieron, de científicos del CONICET, que dicen que si hubiésemos vacunado al ritmo de Chile, habría por lo menos 30.000 muertos menos. Entonces digo, ¿cuánto vale eso? ¿Cómo ellos como gobierno evalúan haber tenido este proceso tan desastroso de vacunación, aparte de los vacunatorios VIP y todas estas cosas que indignan además, ¿no? Yo creo que, digamos, yo ese día, 19 de marzo, quiero serte sincero, yo lo llamé al presidente, me mandó un mensaje, después me llamó, y yo justo ese día le dije, 19 de marzo, casualidad, porque he hablado con el médico Quirós que tenemos en la ciudad, y él me dijo, me parece que es prematuro, uno entra a la cuarentena, después es difícil salir, yo no entraría, entonces yo lo llamo. Le digo, mira, perdón que te moleste, pero es muy duro lo que te ha tocado enfrentar, pero creo que apurarse a la cuarentena cuando todavía estamos lejos, porque no es directo, pero el invierno potencia, como vimos después que el invierno potenció, yo guardaría esa herramienta que es tan dañina para el momento más crítico y aprovecharía a equipar los hospitales, que en ese momento parecía que todo pasaba por los respiradores. Lamentablemente, al final pareció que el respirador no es gran solución porque no evita muchos fallecimientos y es muy invasivo. Entonces le dije ese consejo. Después cuando lo decretó igual esa misma tarde, yo publiqué y bueno, me parece bien, para que todo el mundo tomase conciencia de la gravedad y tomase distancia social, porque a veces somos negadores. Pero después haber eternizado eso y haber sacado a los chicos del colegio, tuvimos el doble de pérdida de días de clase de los chicos que el promedio de la OCDE, que son los países donde queríamos pertenecer y estábamos a punto de entrar y el gobierno tiró el demonio la solicitud de incorporación, porque finalmente la OCDE es un decálogo de políticas de transparencia a las cuales te comprometés, ¿no? y de combate al narcotráfico, el terrorismo, la defensa de derechos humanos, toda una cantidad de valores que distinguen a los países que pertenecen a la OCDE. Entonces digo, me parece que ha sido muy dañino todo el proceso y cómo se llevó y cómo se improvisó y se manipuló la información. La verdad que lo poco que se organizó en Provincia de Buenos Aires el tema de la vacunación. La verdad que ha habido, bueno, por algo salimos, vi ayer o anteayer, un ranking en el cual estamos entre los peores 3 países en el manejo de la pandemia, ¿no? Así que creo que ha sido muy poco feliz, pero bueno, es producto de la ineptitud, ¿no? O sea, el populismo es, ante todo, muy inepto, ¿no? Lo que hace el populismo es gastar recursos del futuro para vivir su mejor presente. Y después te llegás al día después que te quedaste sin reserva de todo, como pasó en el 2015 y está pasando ahora, ¿no? Nosotros dejamos un montón de reservas que se van consumiendo, tuvieron la suerte del precio de la soja récord, de vuelta como en la época de Néstor. Tener ese precio. Y eso nos tocó la sequía, ¿qué te parece? Nosotros tuvimos menos 8.000 el año que empezó la crisis, de menos 8.000 a más 14.000, con 22.000 millones de diferencia, hoy estábamos en otro mundo, hoy estábamos con una inflación bajísima, creciendo, como crecimos los últimos 3 meses, porque mayo, junio y julio del 2019, tarde, pero habíamos empezado a crecer, la inflación había empezado a bajar, el dólar estaba quieto, hasta el 11 de agosto fatal. No, lo pudimos y después volvió para arriba. Nosotros tuvimos la pobreza más baja en 25 años, en el 2017, ¿no? Fue el pico más bajo, fue realmente un momento muy bueno. En el 2017 crecimos al 5,5%, la inflación venía bajando a poco más del 20%. Pero todo en base a crédito, porque no había consenso en bajar los gastos. Entonces, ustedes piensen que el desastre económico se produjo en el gobierno de la expresidenta, cuando del gasto promedio que había tenido la Argentina durante 50 años, del 25% del PBI, saltó al 41%. Eso fue una fiesta de gastos, para lo cual hubo que haber una fiesta de aumento de impuestos, que empezó a trabar toda la inversión, porque ese nivel de impuestos
Y eso igual dejó un déficit de 6%. Y ella sumó 120.000 millones de dólares de deuda. Y ellos hablan todo el día de la deuda que tomé yo, son 50.000. Porque me dejamos ese déficit. El padre, que es una buena expresión, el padre de la deuda es el déficit. Si vos en tu casa gastás más de lo que tenés, te vas a endeudar con la tarjeta, con un amigo. O sea, si vos en tu casa ganás más de lo que gastás, vas a ahorrar. Bueno, ella recibió un país que ahorraba porque tenía superávit y dejó un país que tenía un déficit de 6. Entonces, si no bajás ese déficit, o tenés inflación o tenés deuda. Nosotros empezamos a hacer una combinación de las dos y a bajarlo. En el 18, entre la sequía y el cambio del mundo, se nos acabó el crédito, ¿no? Y ahí es donde empezamos a los tumbos, porque no habíamos hecho la reducción del déficit suficiente, ¿no? Tal vez faltó más compromiso, faltó más pelea, es un error que asumimos, pero terminamos con 0,4. Hoy estamos de vuelta, no se sabe si va a ser 4, 5, 6, el año pasado fue récord, no sé en cuántas décadas, también estaba la pandemia, pero la realidad es que no puede ser tan difícil. Si todos los que nos rodean, ustedes ahí al lado del otro lado de la cordillera, el otro lado del Río de la Plata, todos tienen una inflación de un dígito. O sea, ¿por qué? Y tienen moneda, de vuelta, volvemos al principio, ¿no? La gente, vos vas a Paraguay y querés pagar con dólares, te dice, no vaya a cambiar, tráigame guaraníes. Acá es incómodo, deme el dólar. Está bueno para los que lo lean, que lean el libro, porque hay varias, pero diría yo, primero la expectativa equivocada. El generar una expectativa de que no teníamos tantos problemas y no machacar con realmente el estado en que estaba la Argentina, en un mundo donde se maneja con las expectativas, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil si la expectativa no está alineada. Por eso creo que soy optimista con el 23. La segunda cosa es que tal vez nosotros practicamos, como dice Pichetto, el buenismo. Mi espíritu democrático era tan profundo y mi creencia en que era obvio que íbamos todos a abrazar el camino del desarrollo. Entonces agarré y cumplí, pagué todas las deudas el día 1. Todas las deudas que dejó Cristina me hice cargo y las pagué todas. Las cajas jubilatorias de las provincias, los jubilados, los holdouts, que eso era necesario porque si no, no había crédito tal vez. Las deudas con Bolivia que le debía el gas, con Paraguay que le debía la energía, con los gobernadores el 3% famoso por año que le di. Entonces ahí claramente los gobernadores pasaban a tener todo superávit. Y el único que tenía el déficit era el gobierno nacional. Entonces ahí perdí la solidaridad en términos de decir, me tienen que ayudar ahora a hacer esta reforma. No, nosotros esta cosa no la votamos, son antipáticas, ¿no? Pero si no, no vamos a tener una macro ordenada, se va a ir al demonio toda la situación de bienestar que están teniendo. Todas estas obras que estamos haciendo no se van a poder continuar. Y no hubo entendimiento. Entonces ahí la verdad fue un error, porque uno tiene que mantener, y toda mi vida lo tuve claro, y no sé por qué en ese momento me llevé por el federalismo y la gana de poner el país en marcha, pero no hay vuelta que darle. Las cosas funcionan cuando los seres humanos tienen los incentivos alineados, ¿no? Si vos desalineás los objetivos y el problema tuyo me hago cargo yo, bueno, ahora ayúdame con mi problema, te va a complicar, ¿no? Tenés uno de cada 10 que va a decir, vos me ayudaste, yo te ayudo. Mejor es decir, resolvamos los problemas juntos, yo resuelvo el tuyo, vos resolvés el mío y lo hacemos todos juntos. Eso fue un error. Bueno, lo primero es justamente entender el momento histórico que estamos viviendo, entender que de verdad está en juego nuestras libertades, que un procurador militante, una Corte Suprema militante, seríamos Nicaragua o Venezuela, que es más conocido para los argentinos porque tenemos casi 500.000 de venezolanos que vinieron durante mi gobierno y hoy están más preocupados que muchos argentinos de que no se les repita la historia. Entonces creo que tenemos que tener foco en eso. Entonces eso significa el 21 es el 21, no es el 23. No adelantemos el 23 porque es un error. Me parece muy bien que tengamos muchos líderes en Juntos por el Cambio que tengan vocación de protagonizar y liderar. Muchos candidatos a presidente, como decía alguien en el pasado, todos los curas quieren ser papa, bienvenido, muchos gobernadores, muchos intendentes, pero hoy estamos discutiendo la República, las libertades, que haya 23. Entonces hoy concentremos en esto. Y para eso tenemos que estar compactos, unidos, evitar las internas donde se puede evitar, no se puede acordar, y donde haya que hacer internas, que sea constructiva, diciendo, yo soy mejor que el que es un fenómeno por todo esto. Él es un fenómeno, yo soy mejor. No, él es feo, malo, sucio, no.
ese sistema no construye, no nos genera en un momento de tanta angustia por parte de la gente, que la está pasando muy mal por todo lo que hablamos, ¿no? Inflación, inseguridad, pandemia. Entonces vernos a nosotros en esa no está bueno. Entonces yo les pido a todos, y yo estoy acá para ayudar, ¿no? Y creo que tenemos dirigentes muy valiosos, acá en Mendoza sin duda también, tenemos un ex gobernador que seguramente va a ser candidato, que fue un muy buen gobernador, que ha continuado Rodi Suárez también mostrando una línea de libertad distinta a la que se ha visto en el país y ayudando a que no la pasen tan mal los mendocinos con la pandemia. Omar de Marchi, que es un dirigente que realmente ha hecho las cosas muy bien en su intendencia y tiene también mucha potencialidad, y muchos más, ¿no? Podría nombrar un rato largo. Pero yo le pido a todos traten de conciliar, y donde no se puede, hagamos algo respetuoso, pero focalicémonos en que esto va en serio, ¿no? Esto no es cualquier elección. Para mí es la más importante en casi 40 años. Hay varios, tenemos muchos dirigentes. Cornejo también. Cornejo se tiene fe, digamos, no quiero empezar nomás porque estoy hablando del 23, no quiero hablar del 23, quiero hablar del 21. No es así, eso es lo que ustedes quieren construir, eso es lo que a ustedes les divierte construir. Ustedes ponen un sombrero un rato, cuando les preocupa la República, dicen defiendan la República, no se y después cuando les divierte un poco armar lío para así tener algo para escribir o comentar y tener rating, peléense un poquito. Yo creo que entre todos sombreros hay que ponerse el de la República y dejar la cosa esta de generar, como diría La Torre, conventillos, que me dijo aquella vez en Boca, que Boca quiso decir que es un cabaret, en vez de decir un conventillo, quiso decir un conventillo y dijo cabaret. También era futbolera, ¿cómo se acuerda? Me armó un lío bárbaro. Perdón, me dijo Mauricio, quise decir conventillo y dije cabaret. Son todos parte de mi equipo, armamos un gran equipo, algunos durante 18 años, como casi de la nada, con Horacio, María Eugenia, Marcos y tantos que avanzamos, y otros que se fueron incorporando, como Patricia en la última parte, haciendo una gran gestión como ministra de Seguridad. Y si fuera un equipo, tienen que poder seguir valorando ese sistema de equipo y ponerse de acuerdo en cómo se ordena, porque finalmente están discutiendo quién va primero y quién va tercero, porque si van a una interna van a estar todos en la misma lista y el día después hay que estar defendiendo la República, con lo cual les digo, traten de encontrar una manera de evitar esto, porque no tiene mucho sentido, tiene algún sentido o bastante sentido una discusión entre el PRO y el radicalismo. Por eso somos primos y voy a ver quién, ahora dentro del propio espacio, en este momento, si se puede evitar, yo estoy para que se evite. Le dije exactamente lo mismo, le voy diciendo a todos lo mismo. Y estoy acá para ayudar a ser facilitador de eso, porque la verdad que me preocupa, ante todo, que entendamos que nos podemos equivocar y tener una nueva oportunidad siempre que tengamos un sistema que garantice las libertades. Donde nosotros perdamos eso, no hay revancha. Yo espero que no, que se pongan de acuerdo, que así como donde conduce el PRO es generoso con sus socios, que acá donde conduce el radicalismo sea generoso con sus socios y encuentre una lista de unidad. Sé que hay una tentación, que estaría muy bueno, ¿no? De que los 3 senadores sean del espacio de los republicanos, ¿no? Pero no sé si eso es factible. Entonces digo, intenten encontrar un acuerdo. Confío en el criterio de Omar, que va a ser equilibrado, como también espero que el radicalismo sea equilibrado, ¿no? Mendoza es una provincia de las que está tiene más defensas, hablando en términos de la pandemia, contra el populismo que la mayoría de las otras provincias. Entonces vive este avasallamiento de un Estado populista que te quiere sacar todo tu trabajo. Finalmente los impuestos lo que te hacen es sacarte tu trabajo como un abuso, ¿no? Casi como que quitándote el aire. Entonces entiendo estas fantasías de la emancipación, o sea, como los catalanes, digamos, en España. También le pasa a los cordobeses, pero están mucho más complicados porque no tienen frontera, con lo cual están rodeados. Entonces creo que, bueno, tienen que ser planteos para que sirvan para generar rebeldía. Rebeldía a que tiene que haber un modelo federal en serio. Yo no creo que la Argentina tenga futuro y por eso hice más de 320.000 kilómetros. El presidente que más viajó en la historia en 4 años de gobierno por todo el país, porque creo en el futuro. Cada provincia, no solo Mendoza, que todo el mundo da de suyo, que es rica, porque tiene energía, porque tiene minería, que tiene que resolver cómo en forma sustentable desarrollarla, porque ahí tiene una enorme potencialidad, tiene agroindustria, tiene
una potencialidad de turismo fenomenal con el Camino del Vino, o sea, tiene inteligencia. Todas las provincias, prácticamente todas, ¿eh? Hay alguna que no, pero no vale la pena señalarla, pero yo lo hablaba el otro día también en el programa de Juanita, la Patagonia, todo el mundo cree que Patagonia es riquísima, cada provincia tiene para tener, pero 10 veces el PBI que tiene, la Mesopotamia lo mismo, pero claro, si todo se basa en regulaciones, estatismo, empleo público y no desarrollar tus capacidades, eso es imposible. Entonces creo que la forma de lograr eso es empoderar las provincias, darle sus recursos, conectarla con el mundo, como hicimos nosotros con los aviones, pues también necesitas tener comunicación con el mundo para vender y comprar, ¿no? Acá si no hay conectividad no hay futuro, o sea, la conectividad es un elemento central para el desarrollo, por eso pusimos tanto esfuerzo en las rutas, autopistas, aviones, puertos, trenes y también en internet, que cuadruplicamos la velocidad y cuadruplicamos la cobertura. Cuando llegamos habían menos de 600 localidades con 4G y cuando nos fuimos habíamos cuadruplicado, iba de La Quiaca, una escuela que fui divina, hasta el canal de Beagle, ¿no? Porque hoy también es más importante tal vez que la física, la virtual, ¿no? No solo para comerciar, sino para que los chicos tengan la biblioteca del mundo en cada escuela, ¿no? Entonces, creo que el federalismo es el futuro y yo sueño con esa Argentina, donde, como uno ve en Estados Unidos, un señor que vive en Atlanta no tiene la menor idea de lo que pasa en Washington o en Nueva York. Tienen sus medios de comunicación, no consumen los medios de los otros estados, tienen su realidad económica. En Atlanta, cuando llegué por primera vez, cuando trabajaba mi padre y lanzamos Movicom, la primera empresa de celulares, llegué ahí, por el socio era Bell South, ¿no? La empresa de teléfono, la más grande de Estados Unidos, estaba ahí. Y ahí me enteré que ahí estaba CNN, estaba Coca-Cola, estaba Delta, y era Atlanta. Y yo siempre que iba a Estados Unidos, había viajado muchísimas veces, siempre ibas a la costa este o a la costa oeste, en el medio no ibas. Entonces te das cuenta que cada estado tiene su identidad. Y esto pues es lo que tiene que pasar acá, que cada lugar se desarrolle y tenga una potencia y tenga iniciativas y tenga inteligencia y que se conecte al mundo, somos todos parte del mismo país, pero cada uno con su identidad. Yo sueño con eso y trabajo para eso. No, yo, digamos, primero, lamentablemente, fui víctima de las encuestas, ¿no? Porque el 11 de agosto no estábamos listos para el resultado que tuvimos. Todas las encuestas decían lo contrario, con lo cual entraron al terreno de la duda, ¿no? Parte por lo técnico, que se hace complejo porque la gente no te contesta ya linealmente, parte del enojo es contestarte cualquier cosa, y parte porque se manipula políticamente. Yo realmente creo que el 41 nuestro está sólido, lo entendió el camino, el rumbo. Había enojados en el 41, igual acompañaron porque entendían que el rumbo era ese, y creo que eso creció, porque todas esas promesas, todos esos cantos de sirena no sucedieron, o sea, ni el asado, ni la heladera llena, ni todas estas cosas que le habían predicado, porque básicamente el populismo sin recursos no te da nada, ¿no? Entonces creo que hoy eso ha crecido, siento que hay una mayoría, una masa crítica, como dijo Pilar Rahola en la presentación, que fue genial, para mí fue el testimonio más impactante, y digo, ya no son borregos, ¿no? Ya sienten que son y que ellos pueden y que se liberaron en esas marchas que hicimos, que tal vez todo el mundo dice que un mes más de marchas ganábamos la elección. Entonces digo, yo creo que eso ha ido cambiando y lo que yo les digo es que así como los argentinos estamos aprendiendo, los dirigentes Juntos por el Cambio también aprendieron y van a saber ejercer el poder mucho mejor, van a tener más claridad, va a haber un fortalecimiento, por eso yo soy optimista y creo que lo importante es ratificar el rumbo, sin personalismos. Después que la gente elija cuál es la persona que le da más tranquilidad y para mí si estamos en el rumbo correcto, mis 18 años de haberme metido en política a costa de hasta fundido a mi familia, pues la persecución que ha hecho el kirchnerismo de mi familia ha sido implacable, va a haber valido la pena y yo apuesto a eso.